Outra coisa, professor, um país que tem uma importância muito grande, até pelo aspecto polêmico deles, né? E que suportou 6 décadas de embargo americano, 6 décadas de pressão nos Estados Unidos, que parece que agora, com esse mundo multipolar, pode ganhar um novo dimensionamento, né? O senhor enxerga algum papel para Cuba nessa nova configuração geopolítica que nós, ao que tudo indica, vamos entrar? No, yo creo que Cuba, es decir, primero tiene que ser levantado el bloqueo, ¿no? Es decir, porque en un cierto sentido es víctima ainda de la Guerra Fría, y los Estados Unidos han alimentado eso. El Vaticano tuvo una visión muy interesante sobre Cuba. Si ustedes ven, Cuba es el único país que ha recibido la visita de 3 papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. ¿Por qué? Porque ellos no querían, Juan Pablo II percibió que él no quería lo que había pasado en Polonia, que salió el comunismo y entró la masonería liberal y tomó cargo de Polonia. Ustedes vean el gobierno actual de Polonia. Es decir, un gobierno tradicional, porque no puede ser liberal por la influencia que tuvo Juan Pablo II, mas es totalmente alineado a los intereses de la OTAN y a los intereses euroatlánticos. Entonces, Juan Pablo percibió que eso no era el camino y no querían que Cuba sufriera una queda de, el régimen socialista y pasar al régimen liberal controlado por Washington. Y fue ahí que intervinieron, incluso con la anuencia de los hermanos Castro, ¿no? Porque Juan Pablo, es decir, fue todavía en vida Fidel Castro, y después voltó Bento XVI. Yo creo que ya Fidel estaba doente y Raúl Castro fue quien recibió. Y después la llegada de Francisco con la reunión que hubo con Cirilo, ¿no? en Cuba. Entonces yo veo más esa visión, es decir, la visión de la diplomacia vaticana para tirar, podemos decir, que la salida del socialismo cubano sea lo que aconteció con la Europa Oriental. Es decir, es una visión, incluso volvió toda la cuestión de la fe en Cuba, la Virgen del Cobre, ¿no? Es decir, entonces, eso es interesante por eso, porque tú no quieres, tú puedes criticar y decir, bueno, Cuba fue cautivo de la Guerra Fría, y hay que lembrarnos que Cuba, en un inicio, Fidel Castro tuvo el apoyo de los Estados Unidos. El barco Grabna, fue financiado por la familia Schlumberger, ¿no? Porque ellos no querían meter a Batista en un momento y pensaron usar, ¿no? La revuelta. Fidel Castro no era de origen comunista, era jesuita, era un hombre de las familias, ¿no? de las familias aristocráticas de Cuba. La familia Castro no era una familia de proletarios, no era una familia de hacendados, ¿no? Es decir, y habían sido educados por los jesuitas. Ellos van a desembarcar de México, apoyados por fuerzas en México, pero apoyados también por Estados Unidos, por el juego que los Estados Unidos tenían. Entonces, yo creo que hay que analizar eso, porque no tenemos que salir de la polarización. Yo cuando digo lo de Cuba, la gente dice, es que el régimen comunista, el régimen... Hay que entender cuáles son las lógicas. Cuba era un prostíbulo de los Estados Unidos. La sede de las familias mafiosas que salen en El Padrino. Si ustedes ven, creo que El Padrino 3, ocurre en La Habana.
Meyer Lansky, todo aquello talentoso. Cuando viene la llamada Revolución Cubana, toda la mafia americana se fue a Acapulco. Acapulco crece en función de la Revolución Cubana, es decir, las mafias se van a Acapulco, protegidas allá por otros intereses, pero no importan aquí. El asunto es que hay que salir de la Guerra Fría, hay que salir de la polarización, si no, quedas atrapado en eso. Ah, no, entonces tú estás apoyando un régimen dictatorial. No, no estoy apoyando un régimen dictatorial. Entiendo cómo es que se llegó a esto. Porque era tal la situación que tenía Estados Unidos en Cuba como prostíbulo que básicamente provocó una reacción de la tal, y Fidel Castro tuvo popularidad hasta su muerte. Eso no hay duda en la población. ¿Cómo vas a salir de eso? Es decir, yo creo que tiene que acabar las sanciones, tiene un acercamiento, y yo creo que tiene que ayudarse en el proceso de reconstrucción económica que Cuba está. Pero yo les digo una cosa, comparemos Cuba con Haití. Es decir, ok, aquí hay un problema, si tú quieres, de libertad, de control de una sociedad centralizada, pero en Haití no hay eso, ¿verdad? Y es el Caribe, están ahí, son frontera casi, no digo, es la misma cuestión que tú puedes decir de Haití con Dominicana, ¿sí? ¿Por qué Dominicana tienes una estabilidad, Haití no? Eso, ahí viene la herencia colonial francesa, ¿no? Que vienen a darnos lecciones aquí de cómo preservar es decir, la Amazonia y la cultura y tal, ahí tienen el ejemplo, es decir, de la porquería que dejaron en Haití. Entonces yo creo que esto, comandante, tenemos que verlo en un scope mayor. Es decir, yo creo que hay una transformación de la sociedad cubana. Incluso México siempre apoyó la no intervención, ¿no? Siempre tuvo una opción de tener cercanía, mucha cercanía de la diplomacia americana con Cuba se daba a través de México, hasta hoy día, porque es una vinculación histórica, ¿no? Entonces, yo diría no tomar partido, sino realmente salir a una solución diferente, ¿no? Si no entramos en esa polarización que es verdaderamente destructiva, viró la sociedad occidental, es una dolencia, es una epidemia psiquiátrica. Es decir, es una cuestión ya no de un caso de un psiquiatra, es un problema de que ya es una epidemia, sino de una pandemia de problemas de depresión, de problemas de identidad, ¿no? Es decir, la gente quiere buscar elementos de identidad en otras cosas, se tatúa, se hace esto, tal y tal, pero eso es parte de esa pérdida, ¿no? De sentido de trascendencia, de esa pérdida cultural. Entonces, yo lo analizo de esa manera, ¿no? Es decir, yo lo veo de esa manera, es decir, desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, y yo vi en la diplomacia vaticana, es decir, estamos hablando de 30 años, ¿no? 25 años, es decir, el camino de buscar eso. Es lo que yo pienso para la cuestión de Ucrania. Si tiene que haber aquel espíritu de Helsinki, ¿no? Que se promovió el acercamiento entre el este y el oriente, que fue Pablo VI, ¿no? La vinculación del este con el oeste, ¿no? En aquella, como se llamaba, distensión, ¿no? Y eso el Vaticano tuvo mucho que ver, porque él decía, no podemos hablar de una política europea, de la pequeña Europa, tenemos que hablar de la gran Europa, en la cual está la Europa oriental, Rusia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tiene que ser. La crisis se resuelve en la gran Europa. Es decir, si no, esto no se va a resolver. Y ya, por ejemplo, la posición, ya le dije a Rubens que podríamos tener, incluso yo le propuse que podría ser conjunto, el tema de la fragmentación de la OTAN, sobre todo después de las declaraciones de Oscar Lafontaine, que es
un político de 80 años, en el que está diciendo, llegó la hora, amigos, de go home, ¿no? Es decir, y esto está siendo bestseller en Alemania, la prensa no está reportando eso, pero está habiendo una revuelta contra los Estados Unidos porque es evidente que todas las sanciones contra Rusia están contra Europa y contra Alemania. E incluso dice que el atentado del Nord Stream fue un acto de guerra contra Alemania, ¿no? Esto, Lafontaine, es decir, Oscar Lafontaine. Entonces eso lo tenemos que analizar. Por lo que yo te digo, no hay cabo suelto. Es el momento en que hay una cinta de historia. Entonces, aquí lo que está pasando en Brasil no está vinculado al tema europeo, o lo que está pasando en Perú no tiene nada que ver, no tiene que ver. Y si no lo analizamos en el conjunto, vamos a cometer errores. Nos vamos a polarizar de un lado o de otro. Y no tenemos una política, podemos decir, yo digo, una política que no es de izquierda, que no es de derecha. Es una política de Estado, lo que yo llamo conservadurismo sadío. Bueno, yo no solo yo, sino el propio presidente Putin habla de este concepto, es decir, defender los valores cristianos de la persona, los valores reales, el derecho natural de las personas, y defender el Estado Nacional soberano, es decir, incluso sus propias empresas y sus propios recursos naturales. Entonces, en estas dos piernas nos movemos fuera de ese esquema derecha-izquierda, porque la gente se confunde. Si no atacamos la agenda identitaria, somos de derecha, fascistas de derecha. Si defendemos el sector público, somos izquierdistas, radicales, tal. Entonces la confusión no es nosa, la confusión es de la gente como está viendo polarizado. Entonces yo digo, no tenemos que definir una categoría para reiteradamente definirnos nosotros mismos. No somos conservadores sadíos, no somos radicales, no somos tradicionalistas, no somos fundamentalistas. Estamos defendiendo realmente los valores que hacen de la nacionalidad, que hacen de la nacionalidad una potencia. Y eso es lo que yo creo que tenemos que seguir. Y yo me identifico mucho, comandante, con estos canales, con Rogelio, con Rubén, ¿no? Es un asado que podamos tener un camino de diálogo y de discussão desta maneira. Professor, eu acho muito importante. Eu acho importante levar ao público brasileiro os esclarecimentos sobre o que está acontecendo no mundo, até para as pessoas pararem com essa visão polarizada. Você pode achar que tem uma direita boazinha, uma esquerda mazinha, ou quem é de esquerda pensa que tem uma esquerda cheirosa e uma direita que fede. Isso é conversa, gente. O mundo é efetivamente cruel.